Hola, buenas tardes compañeros, maestro. Mi nombre es Brian Muñoz y en esta ocasión estaré presentándoles este video en el cual abarcaremos los temas que vienen en la unidad número 7 de nuestro curso de Química General número 2. Espero que les sea de mucha ayuda y que les guste mucho. Y bueno, pues nada, los dejo con mis compañeros para que les expliquen los diferentes temas. Hasta luego. Bueno, yo voy a presentar a los sólidos. Los sólidos tienen partículas que se encuentran mucho más cercanas entre sí a comparación de los gases o los líquidos. Las partículas de los sólidos también son objeto de fuerzas de atracciones fuertes entre ellas. Por lo tanto, las partículas de un sólido se mantienen en una posición relativamente fija una cerca de la otra. Tienen 6 características principales. La número 1 es la no expansión a temperatura constante, ya que los sólidos no presentan una expansión infinita como lo hacen los gases, aunque cuando el agua se congela se expande ligeramente. La segunda es la forma, donde los sólidos tienen una forma regular y definida. Son relativamente rígidos y no fluyen como lo hacen los gases y los líquidos, excepto a presiones muy extremas. Así que ellos no toman la forma del recipiente que los contiene. La tercera es el volumen de los sólidos, que conservan su volumen en todo momento. La cuarta es la comprensibilidad de los sólidos, ya que prácticamente son incomprensibles, ya que sus partículas están muy cercanas entre ellas debido a sus fuerzas intensas de atracción. La 5 es la alta densidad. Los sólidos, al igual que los líquidos, tienen densidades relativamente altas. Y la sexta y última es la miscibilidad. Los sólidos que se mezclan o se funden con mucha lentitud, excepto a presiones extremas. Las partículas en las que los sólidos tienen posiciones esencialmente permanentes debido a las fuerzas de atracción que hay entre ellas. Por lo tanto, el movimiento de las partículas de un sólido es por lo que es regularmente lento. Y bueno, los sólidos se pueden dividir en dos tipos, que son los cristalinos y los amorfos, los cuales se difieren entre sí por una estructura. Los sólidos cristalinos consisten en partículas que se acomodan en una forma geométrica y ordenada, la cual es diferente para cada sólido. Uno de los ejemplos que podemos dar son el cloruro de sodio, el diamante y el cuarzo, que es una forma cristalina del dióxido de silicio. Y bueno, los sólidos amorfos consisten en partículas acomodadas de forma irregular, por ello no tienen un orden que se encuentra en los cristales. Algunos de los ejemplos de los sólidos amorfos son el vidrio y muchos de los plásticos. Los sólidos amorfos difieren de los sólidos cristalinos por la manera en la que se funden. Si controlamos la temperatura de un sólido cristalino cuando éste se funde, encontraremos que permanece constante. Los sólidos amorfos no tienen temperatura de fusión bien definida y se suavizan y se funden en un rango de temperatura y no tienen un punto de fusión característico en cada uno. Hola, mi nombre es Estefanía y les voy a explicar acerca de los líquidos. En el estado líquido, las moléculas de una cierta sustancia se encuentran más cercanas entre sí a comparación con los gases, pero más lejanas entre sí a comparación de los sólidos. Entre ellas mismas ejercen fuerzas de atracción o de repulsión. Les voy a decir diferentes características generales de los líquidos. Número 1. Estos no tienen una forma característica y toman la del recipiente que los contiene. Número 2. Los líquidos conservan su volumen sin importar el tamaño del recipiente que los contiene. Número 3. Tomando en cuenta las características anteriores, podemos decir que los líquidos no se expanden infinitamente como los gases. Número 4. Los líquidos son más densos que los gases y estos se miden en gramos sobre mililitro. Número 5. Los líquidos son poco compresibles cuando ocurre algún cambio de temperatura o presión, a diferencia de los gases. Número 6. Las moléculas de líquidos se pueden encontrar en constante movimiento, pero a diferencia de los gases, sus moléculas solamente se pueden mover por una corta distancia antes de chocar con otra y cambiar su dirección. Número 7. La miscibilidad o capacidad de mezclarse es mucho más lenta en los líquidos que en los gases. Bueno, ahora que sabemos cómo son los líquidos y cómo se comportan en general, les hablaré de algunas de sus propiedades. La tensión superficial se define como la cantidad de energía necesaria para estirar o aumentar la superficie de un líquido por unidad de área. Sé que suena un poco técnico, pero permítanme explicarles. Puesto que las moléculas de un líquido se atraen entre sí las unas a las otras, las moléculas que se encuentran en la capa superior son atraídas solamente por las que se encuentran abajo y a los lados de las mismas, puesto que no tienen moléculas encima que las puedan atraer, lo que genera
que sean atraídas hacia el líquido. Esto hace una tensión, como si fuese una película elástica. Como ejemplo encontramos las gotas de rocío en las plantas que se mantienen esféricas gracias a esta fuerza de atracción. Y también, como otro ejemplo, la acción capilar, en la que no solamente existe esta fuerza de atracción entre moléculas del mismo tipo, que por cierto se denomina cohesión, sino que también existe una fuerza de atracción entre moléculas distintas como pueden ser las del agua y las del vidrio. En esta, la sustancia líquida es empujada por estas fuerzas y es capaz de elevarse en un tubo, como se muestra en la imagen. Otra propiedad es la viscosidad. Esta es una medida de la resistencia de los líquidos a fluir, por lo que cuanto más viscoso sea un líquido, más lento será su flujo. La viscosidad tiende a disminuir con un aumento de temperatura. Esta propiedad se da gracias a las fuerzas intermoleculares fuertes, por lo que los líquidos con fuerzas intermoleculares fuertes son más viscosos, como por ejemplo tenemos la glicerina y el agua. El agua solo es capaz de formar un solo enlace de tipo puente de hidrógeno y la glicerina es capaz de formar 3 enlaces tipo puente de hidrógeno. Por ello la glicerina es más viscosa que el agua. Bueno, ahora saben cómo funcionan los líquidos en general. Bueno, a mí me va a tocar hablar sobre las fuerzas intermoleculares. Las fuerzas intermoleculares son las fuerzas responsables de unir dos moléculas y estas, depende del tipo, siendo más estables o menos inestables. Vamos a ver los tres principales tipos de fuerzas intermoleculares. La primera siendo dipolo-dipolo, también conocida como fuerzas de Van der Waals. La segunda, dipolo inducido, conocido como fuerzas de London. Y la tercera, puentes de hidrógeno. La primera, dipolo-dipolo, una de sus primeras características es que solamente se da en moléculas polares. ¿Esto qué quiere decir? Que este tipo de moléculas van a tener polos, o sea, cargas, como vemos en otras materias, por ejemplo, el monóxido de carbono. Aquí podemos ver que el oxígeno es más electronegativo que el carbono, por ende jala con mayor fuerza los electrones, consiguiendo así una carga parcial negativa y el carbono una carga parcial positiva. Se va a dar la fuerza uniéndose con otra molécula del mismo tipo, en este caso igualmente el monóxido de carbono. Sucede lo mismo, va a jalar con mayor fuerza este oxígeno los electrones, consiguiéndose una carga parcial negativa y el carbono una carga parcial positiva. Aquí, como podemos ver, hay cargas opuestas, por lo que ocurre una fuerza de atracción. Luego, las fuerzas dipolo inducido. Las fuerzas de dipolo inducido, su primera característica es que suceden en moléculas apolares. ¿Esto qué quiere decir? Que las moléculas no poseen ningún tipo de carga, presentándose principalmente en moléculas con los mismos elementos, uniéndose. Por ejemplo, el bromo. Tenemos aquí un bromo unido con otro bromo y como son del mismo elemento, ninguno es más electronegativo que el otro, por ende los electrones se van a quedar justo en medio de la molécula, dando así a ninguna carga. Pero por fuerzas externas o por inducción de energía, estos electrones se pueden mover un poco del lugar, un poco más hacia un bromo que otro, dando así una carga instantánea. Por ejemplo, que este bromo reciba estos electrones y se haga una carga parcial negativa y una carga parcial positiva. Se va a acercar a otra molécula igual de dos bromos. Estos bromos, esta carga parcial negativa de este bromo va a repeler a estos electrones solo un poco, por ende estos dos electrones se van a pegar más a este bromo y este bromo va a adquirir una carga parcial negativa y una carga parcial positiva. Y aquí podemos ver de nuevo otras dos cargas opuestas, generando así una fuerza de atracción. Como esta fuerza de atracción ocurre
en instantes y puede ser alterada por cualquier factor externo, es la menos estable. Luego pasamos a puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno, como lo dice su nombre, su principal característica es que tiene que llevar hidrógeno. Generalmente está con una carga positiva. En este caso, por ejemplo, el agua. Tenemos el oxígeno unido a sus dos hidrógenos. El oxígeno, siendo mucho más electronegativo que estos dos hidrógenos, va a jalar sus electrones, consiguiendo así una carga parcial negativa, y los dos hidrógenos, cargas parciales positivas. Y en este caso se va a unir con otra molécula de agua, que sucede completamente lo mismo. El oxígeno es más electronegativo, consiguiendo una carga parcial negativa, y los hidrógenos carga parcial positiva. Y aquí, como podemos ver, existe una gran diferencia de electronegatividad, que es la primera diferencia que podemos observar junto con las otras, generando así entre el oxígeno y este hidrógeno una fuerza de atracción. Gracias a la gran diferencia de electronegatividad, este tipo de enlaces son los más estables y se necesita aplicar mucha energía para poderlos separar. Todas las sustancias pueden existir en tres estados: líquido, sólido y gaseoso. En el estado sólido, las moléculas se mantienen unidas unas a otras con escasa libertad de movimiento, mientras que en el estado líquido están unidas unas a otras pero sin mantener una posición rígida, la cual les da movimiento. Estas dependen del grado de movimiento de sus partículas, por lo tanto dependen de factores como son la temperatura y la presión. Son posibles las conversiones entre los tres estados de la materia sin que éste cambie la composición de la sustancia. Esto ocurre debido a las propiedades físicas que son propias de cada una de ellas. Una propiedad física se puede medir y observar sin que se cambie la composición o identidad de la sustancia, que en este caso también tomamos lo que llamamos propiedades intensivas, que son aquellas que no dependen del tamaño del cuerpo que se esté observando. Son cualidades independientes a la cantidad que se trate, es decir, no dependen de la masa. Al calentar un sólido, por ejemplo un hielo, se funde y pasa a estado líquido, que vendría siendo en este caso el agua. La fusión es el proceso físico donde la materia sólida se transforma a líquida mediante el calor, el cual hace vibrar sus átomos y esto hace que se mueva más rápido y a su vez gane energía. Si el sólido se calienta, la energía cinética de algunas partículas llegarán a igualar las fuerzas de atracción que hay en él y el sólido comenzará a fundirse hasta llegar a estado líquido. Puesto que la fusión es un cambio de estado endotérmico, si la fusión va a continuar es necesario aplicar más calor y a temperatura constante el sólido pasará a estado líquido. Por consiguiente, el punto de congelación es igual al punto de fusión y es la temperatura a la cual las formas líquido y sólido se encuentran en equilibrio dinámico. El agua difiere del hielo solo en su aspecto, no en su composición, por lo que se trata de un cambio de estado físico y no uno químico. Ahora, en caso contrario, al enfriar adicionalmente este líquido, se congela su forma sólida. La solidificación es el proceso inverso a la fusión. Este sucede por la disminución de la temperatura. Una característica de este es el almacenamiento de energía. Cuando el líquido se enfría, la energía cinética de las partículas disminuye. En el punto de congelación, las partículas se orientan siguiendo un patrón geométrico definido que es característico de la sustancia y comienzan a separarse cristales de sólido o partículas irregulares. Se necesita eliminar calor para permitir que las partículas de líquido queden atadas al sólido, si la cristalización va a continuar. Esta temperatura de sólido y líquido en equilibrio dinámico permanecerá constante hasta que todo el líquido se haya solidificado. Todos conocemos la temperatura de ebullición del agua, la cual es aproximadamente de unos 100 grados centígrados al nivel del mar y a una presión de una atmósfera. Pero ¿qué pasa si en mi ciudad yo no tengo exactamente una atmósfera de presión y no estamos al nivel del mar? Pues probablemente lo que pasa es que tampoco la temperatura de ebullición del agua sea la misma.
Para saber en qué punto una sustancia va a cambiar de fase, se utiliza una representación gráfica llamada diagrama de fases. Un diagrama de fases es una representación gráfica en función de la temperatura y la presión que nos dará información sobre qué estado de la materia encontrará una sustancia a determinadas condiciones. Esta normalmente se divide en tres, una donde la sustancia es líquida, una donde la sustancia es sólida y una donde la sustancia es gaseosa. Esto es en los diagramas de fases más sencillos. Existen otros más complicados donde también ponen un punto supercrítico, donde después de eso se considera un fluido supercrítico, que es un híbrido entre líquido y un gaseoso. Las líneas que dividen a cada uno de los estados de la materia en un diagrama de fases se les denomina como interfaces. Así pues, la línea que divide el sólido del líquido se le llamará interfase sólida-líquida. También existen algunos otros elementos, como es el punto triple, y en estos diagramas el punto triple es donde coexisten el estado líquido, sólido y gaseoso. Y de hecho, este es uno de los puntos más importantes, ya que se puede usar incluso para calibrar algunos termómetros. Una forma de interpretar a cada una de las interfaces, es decir, a cada una de las líneas que dividen a estos estados de la materia, es darles el nombre como sublimación, ebullición y fusión. Así pues, dependiendo de la presión que nosotros manejemos, podemos saber justo en qué punto una sustancia se va a sublimar, va a ebullir o va a fusionar. Estas líneas o estos puntos de fusión, ebullición y sublimación son concretamente justo la interfase. Por lo que si queremos saber en qué punto una sustancia sólida se convierte en gas, solo tendremos que ver exactamente en dónde está nuestra presión y en dónde se pone la línea de la interfase de sólido-gas para saber justo en qué punto se sublima a esa presión. Lo mismo pasa con cualquier otra interfase y así podemos saber exactamente a qué temperatura, considerando la presión que tenemos, se va a fusionar, ebullir o sublimar alguna sustancia. Cabe destacar que este modelo de diagrama de fase presentado solamente aplica en sustancias puras, ya sea el agua, el dióxido de carbono, el etanol o alguna otra sustancia que se encuentre en una concentración del 100%. Los diagramas de fases de mezclas o aleaciones son un poco más complicados, ya que al ir calentando una sustancia el punto de fusión puede variar si no es una sustancia pura. Además, normalmente en aleaciones se deja un poco de lado la presión y se toma en cuenta en el eje de las X el porcentaje de los elementos que se encuentran formando la aleación. El diagrama de fase mostrado es de la aleación de hierro-carbono y como pueden ver, además de que tiene la temperatura, en este caso en el eje vertical, ya no tiene como una variable la presión y se cambió por el porcentaje de hierro que este posee. Aquí el diagrama de fase nos indica en qué punto la aleación se convierte en acero y en qué punto es una fundición. Además de que puede ir clasificando los diferentes tipos de acero y esto también nos da una utilidad muy grande si queremos saber qué acero es el más duro o cuál es la combinación de hierro-carbono que es más eficiente para algún trabajo. Como se pudieron dar cuenta, las aleaciones y las mezclas tienen un diagrama de fase bastante más complicado que las que tienen las sustancias puras. Esto se debe a que ya se están combinando las propiedades de más sustancias que dan lugar a nuevas propiedades en sus aleaciones o en sus mezclas, pero las bases siguen siendo exactamente las mismas que en un diagrama simple de fases. Aunque estemos tomando como ejemplo el diagrama de fases del agua, en realidad un diagrama de fases se puede aplicar para absolutamente cualquier sustancia en el que queramos conocer el estado de la materia en el que se encuentra y poder predecir cómo van a cambiar este estado de la materia conforme a las condiciones que le impongamos a esta sustancia. Por lo que es importante en el estudio de sustancias específicas, donde querramos conocer cómo algunos cambios de la temperatura o la presión pueden afectar en los cambios de fase de esa sustancia.